Ezequías subió al trono a los 25 años, pero su reinado no empezó como el de cualquier rey. Lo que heredó fue un reino devastado, corrompido por las sombras del paganismo que su padre, el infame rey Acaz, había dejado tras de sí. El trono que ahora ocupaba estaba cubierto por el polvo de la idolatría, y las tierras de Judá clamaban por justicia, por un Salvador que los rescatara del abismo en el que se habían hundido. El joven rey, sin embargo, no era como su padre. Desde lo profundo de su ser ardía una llama, una convicción inquebrantable que lo impulsaba a hacer lo impensable. Mientras otros habrían visto una nación en ruinas, Ezequías vio una oportunidad, una batalla espiritual, un llamado divino. No era simplemente el nuevo rey, sino el elegido para levantar a su pueblo del polvo, para enfrentarse a las fuerzas oscuras que se habían apoderado de Judá. Desde su juventud, algo en él había resistido el mal que lo rodeaba. Sabía que el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aún no había olvidado a su pueblo, y que estaba dispuesto a actuar si alguien se atrevía a invocarlo con todo su corazón. Ese alguien sería él. Con el corazón lleno de determinación, Ezequías decidió que la oscuridad no reinaría más sobre Judá. Este no sería el reinado de un monarca más. Sería el reinado de un guerrero espiritual, de un hombre dispuesto a enfrentarse no solo a los enemigos de carne y hueso, sino a las fuerzas invisibles que habían sumido a Judá en la oscuridad. La batalla estaba por comenzar, y Ezequías, el rey inesperado, estaba decidido a luchar con todas sus fuerzas. Desde el momento en que asumió el trono, su corazón palpitaba con una misión: restaurar el culto a Yahvé, el Dios verdadero, en un pueblo olvidado por la fe. La idolatría había ensombrecido la nación, pero él estaba decidido a romper esas cadenas. Con un ardor inquebrantable, Ezequías inició su cruzada contra los altares paganos que infestaban el reino. Cada ídolo derribado era un acto de liberación, un paso hacia la redención que su pueblo tanto necesitaba. «Regresen a Yahvé», gritaba con fervor, su voz resonando en las calles de Jerusalén, como un tambor que marcaba el compás de un nuevo amanecer. Convocó a los sacerdotes y levitas, hombres llamados a guiar a su gente hacia la luz. «Purifíquense y prepárense», les decía, instándolos a asumir su papel en esta renovación espiritual. Bajo su liderazgo, el templo, una vez descuidado y profanado, comenzó a resurgir. El punto culminante de su reforma llegó con la celebración de la Pascua, un evento que había caído en el olvido. El rey Ezequías envió mensajeros a lo largo de Judá e Israel, llamando a todos a unirse en este acto de adoración. El día de la Pascua, el templo se llenó de rostros esperanzados, cada uno con el anhelo de experimentar una conexión renovada con su Creador. El sacrificio del Cordero Pascual, símbolo de redención, se ofreció con solemnidad. Las alabanzas llenaron el aire, y por un momento, Judá recuperó su esencia y propósito, unida en adoración. Al poco tiempo de su reinado, Ezequías enfrentaría una de las mayores amenazas de su reinado: el imperio asirio, bajo el rey Sennacherib. La noticia de la invasión se extendió rápidamente, llenando de temor a los habitantes de Jerusalén. Los asirios, conocidos por su brutalidad y tácticas de guerra, habían conquistado muchos reinos vecinos, y Judá podría ser el siguiente en caer. Ezequías, lejos de sucumbir al temor, optó por una respuesta valiente. Sabía que su verdadera fuerza provenía de su fe en Yahvé. Se dirigió al templo, donde, con un corazón contrito, presentó la situación. «Mira, Yahvé, la amenaza que enfrentamos. Ayúdanos», clamó en una oración apasionada, sabiendo que solo la intervención divina podría salvarlos. Mientras las tropas asirias se acercaban a las murallas de Jerusalén, Ezequías convocó a todo Judá a orar y ayunar. El rey sabía que solo a través de la unidad y la fe
podrían enfrentar la inminente crisis. La súplica colectiva resonó en el templo y las oraciones se elevaron al cielo hasta llegar a los oídos de Dios. A través del profeta Isaías, Dios respondió: «No temas, porque yo estoy contigo. Yo entregaré a los asirios en tus manos». Esta promesa llenó de esperanza al pueblo, dándoles el valor necesario para enfrentar el desafío. En la noche decisiva, el ángel del Señor se movió entre las filas asirias, causando una gran devastación en su campamento. Cuando amaneció, Ezequías y su pueblo se encontraron con la asombrosa noticia: los asirios habían sido derrotados y su campamento estaba desolado. Judá había sido salvada y la fe en Yahvé había prevalecido. Bajo su liderazgo, el pueblo celebró una festividad de acción de gracias en el templo, ofreciendo sacrificios y alabanzas a Dios. Era un momento de regocijo y gratitud, donde las familias se unieron en torno a la adoración y la fe de Judá se fortaleció aún más. La vida de Ezequías, rey de Judá, estuvo marcada por momentos de fe y adversidad, pero uno de los episodios más dramáticos fue su enfermedad mortal y la milagrosa intervención divina que la rodeó. En un instante crítico, Ezequías se vio abrumado por una terrible enfermedad que lo llevó al borde de la muerte. La noticia de su estado crítico se esparció rápidamente, y el profeta Isaías fue enviado por Dios para enfrentar al rey con la dura realidad. Así dice el Señor: «Pon en orden tu casa, porque morirás, no vivirás». Este devastador mensaje sumió a Ezequías en la desesperación, pero su reacción fue notable. En lugar de rendirse ante el destino que se le había anunciado, el rey se volvió hacia el Señor con fervorosa oración. Con lágrimas en los ojos y un corazón angustiado, clamó: «Señor, acuérdate de mí». En su súplica, Ezequías recordó a Dios los años dedicados a servirle y su compromiso con la obra divina. La pasión y sinceridad de su oración no pasaron desapercibidas ante el Altísimo. Dios, en su infinita misericordia, escuchó las súplicas del rey y a través de Isaías le trajo un mensaje de esperanza. «He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Aquí yo te sano». Este acto de compasión no solo aliviaba el sufrimiento de Ezequías, sino que también le prometía 15 años más de vida, dejando en claro que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, y que se preocupa profundamente por sus siervos. Para confirmar su promesa, Dios otorgó a Ezequías una señal extraordinaria: el retroceso del sol. A petición del rey, el Señor hizo que la sombra que caía sobre el reloj de Acaz retrocediera 10 grados. Este milagro no solo demostró la autoridad de Dios sobre la naturaleza, sino que se convirtió en una clara señal del favor divino hacia Ezequías. El milagro fue presenciado por muchos y se difundió rápidamente. La gente de Judá pudo ver con sus propios ojos el poder de Dios y su amor por su rey. La señal no solo validó la recuperación de Ezequías, sino que también se convirtió en un testimonio de la intervención divina en la historia de su pueblo. A medida que Ezequías continuaba gobernando Judá, su vida dio un giro inesperado, marcado por el orgullo y la presunción. Después de ser sanado y haber experimentado el milagro del retroceso del sol, el rey se sintió invulnerable y poderoso. La gloria de su reinado se había extendido más allá de las fronteras de Judá, atrayendo la atención de naciones vecinas, incluyendo a Babilonia. Los embajadores de este reino llegaron a Jerusalén para rendir homenaje y explorar la fortaleza del rey. Sin embargo, la visita de Babilonia se convirtió en un momento crítico donde el orgullo de Ezequías empezó a eclipsar su fidelidad a Dios. En lugar de recordar que su éxito se debía a la intervención divina, el rey decidió mostrar a los visitantes todas las riquezas y tesoros de su reino. Con gran orgullo, les presentó el oro, la plata, las especias
y los artículos de valor que adornaban su palacio y templo. Este acto de ostentación no pasó desapercibido por el profeta Isaías, quien llegó a advertirle de las consecuencias de su vanidad. «Escucha la palabra del Señor», le dijo Isaías. «Todo lo que has mostrado será llevado a Babilonia, y nada quedará». La advertencia cayó como un rayo en un cielo despejado, pero el orgullo de Ezequías se interponía entre él y la sabiduría divina. A pesar de la advertencia, el rey no se humilló ante Dios. Este momento marcó un punto de inflexión en su reinado, simbolizando cómo el orgullo puede nublar el juicio y llevar a la ruina. Los años que siguieron trajeron consigo un legado complejo para Ezequías. A pesar de las advertencias, el rey continuó su gobierno, y su legado se definió tanto por su devoción a Dios como por su orgullo. Durante su reinado, logró muchas reformas y trajo un renovado sentido de fe a su pueblo. Sin embargo, su incapacidad para reconocer la fragilidad de su posición frente a Dios dejó una marca indeleble en su legado. La caída de Judá ante Babilonia, años después de su muerte, se atribuyó en parte a esta arrogancia. La riqueza y el poder que había acumulado se convirtieron en un imán para la avaricia de los imperios vecinos. A pesar de sus logros, el recuerdo de su orgullo y de la advertencia que ignoró oscureció su historia. Así, Ezequías dejó un legado que perduró en el tiempo, un legado de fe transformadora, pero también de advertencias sobre los peligros del orgullo. La historia del rey que una vez clamó a Dios en su angustia, pero que se dejó llevar por la grandeza de su propio reinado, resuena como un eco a través de los siglos, instando a todos a recordar que la grandeza verdadera se encuentra en la humildad y en el servicio a Dios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y un comentario. Nos vemos en un próximo video.